Hola gente, hoy les traigo un creepypasta ya antiguo pero que no deja de ser interesante. Me refiero a The Mothman. Si les gusta suscríbanse al canal. Bien, comencemos con The Mothman. Uno de los misterios recientes más enigmáticos y difundidos es el de las apariciones del Mothman, o el hombre polilla, un extraño ser cuya aparición mucha gente cree que suele ser premonitoria de alguna catástrofe o de avistamientos ovni. Conozcamos un poco más al Mothman. Las primeras noticias de avistamiento de esta extraña criatura datan de 1960 y tienen su origen en Cornstalk, Virginia, Estados Unidos, donde un padre y su hija viajaban tranquilamente en coche, cuando se toparon con una extraña figura alada, pero de forma humana, de más de 2 metros, de grandes e hipnóticos ojos rojos y cubierta de pelo gris oscuro. Esa visión solo duró unos segundos, pero marcaría sus vidas. Sus siguientes apariciones fueron en noviembre de 1966, y cuando los testigos repitieron la descripción calcada de la criatura avistada 5 años atrás, la leyenda comenzó a extenderse por la zona como la pólvora. El 1 de noviembre un vecino de la ciudad de Charleston que se identificó como Richard West comunicó a la policía que un ser alado con aspecto humanoide, de unos 2 metros de altura y unos 3 de envergadura en sus alas, permanecía en lo alto de una vivienda cercana, para ascender verticalmente como un helicóptero. Destacaban sus brillantes ojos rojos. El 12 de noviembre de 1966 cerca de Clendenin, en Virginia. 5 hombres se encontraban en el cementerio local, preparando la fosa para un entierro, cuando algo que parecía un ser humano, despegó de algunos árboles cercanos y voló sobre sus cabezas. Los hombres estaban confundidos pues no parecía ser un pájaro, sino más bien un hombre con alas. La noche del 14 de noviembre, 2 parejas formadas por Roger y Linda Scarberry, y por Steve y Mary Mayette, que paseaban en coche en Point Pleasant, Virginia Occidental, junto a unos depósitos militares, conocidos como TNT, observaron una criatura de unos 2 m de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. Aceleraron, pero a pesar de alcanzar los 160 km/h la criatura les seguía muy de cerca y sin aparente esfuerzo, a unos metros del coche y sin agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura. Solo un fino chirrido, similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser alado hasta que desapareció. El sheriff, al escuchar excitados testigos, se desplazó de inmediato a la zona, que albergaba una fábrica de explosivos así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos, pero no encontró nada, tan solo una leve interferencia en su radio. Fueron aquellos 2 grandes ojos rojos, como faros de automóvil, lo que nos sobrecogió, declararían poco después los testigos. A las 10:30 de la noche de esa misma noche, Newell Partridge, un contratista local que vivía en Salem a unos 90 kilómetros de Point Pleasant, estaba viendo la televisión cuando la pantalla se oscureció de repente. Su perro llamado Bandido, comenzó a aullar en el porche delantero por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando. Cuando salió al porche, Newell vio a Bandido ladrando hacia el granero que estaba a pocos metros de la casa. Newell apuntó con la linterna hacia esa dirección y vio 2 círculos de color rojo que comparó con los reflectores de una bicicleta. El perro salió entonces disparado hacia aquellos ojos rojos, mientras Newell regresaba a casa en busca de su escopeta. Presa de un temor absoluto, decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama. El día 16, también en las inmediaciones del antiguo depósito militar, otro supuesto testigo aseguró haber visto al monstruo. Lo vi entre las sombras, era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris y mucho más alto que un hombre, con 2 terribles ojos rojos. Al día siguiente el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en la que varios testigos contaron lo que habían visto a la prensa. Fue bautizado inmediatamente como Mothman o hombre polilla. La histeria se desató. Decenas de personas confesaron haber sido testigos del Mothman. Y la periodista Mary Ire comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger, y comenzó a investigar, hasta que recibió la visita de 2 extraños hombres de negro. Otro día hablaremos sobre ellos, que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Mary aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada. Veía como el puente de Silver Bridge, que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba, una premonición que no andaba muy lejos de la realidad, como veremos más adelante.
La siguiente que se llevó el susto de ver al extraño ser alado, fue Marcella Bennett, que observó con nitidez como una figura humanoide gris se levantaba del suelo, detrás del vehículo. Parecía como si hubiera estado tumbado en el suelo. Se levantó lentamente. Era un ser grande y gris, mayor que un hombre, con unos ojos rojos resplandecientes, terribles. La impresión que le causó aquel ser fue tan grande y el efecto hipnótico de sus ojos ubicados en el torso tan penetrante, que la testigo cayó aturdida al suelo junto con su pequeña, entrando en la casa de la mano de uno de sus acompañantes. Atrincherados en la vivienda sintieron como la criatura merodeó por fuera durante unos minutos, e incluso la vieron mirar a través de las ventanas al interior de la casa. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos a las 7:15 de la mañana, un testigo declaró que cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color grisáceo, se elevó verticalmente desde el suelo y se abalanzó contra su coche. Aceleró, pero el Mothman lo estuvo siguiendo, dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando, durante varios kilómetros. Al día siguiente, Ruth Foster observó la criatura fuera de su casa, en su jardín, y el 27, la joven Connie Carpenter vio como un hombre vestido de gris desplegó una enorme alas y se dirigió contra su coche, desviándose cuando estaba a punto de impactar. Aquellos ojos eran de un rojo intenso, y una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos, aseguró la testigo al investigador John Kell, un conocido periodista, que por 5 ocasiones se desplazó hasta Virginia Occidental para recoger in situ cientos de testimonios y publicarlos en su revista The Flying South Review, la revista de los platillos volantes. El 4 de diciembre, varios pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Galípolis, también observaron al monstruo maniobrando y planeando sobre el río, y que pudieron calcular que iba a unos 100 m de altura y a casi 100 km por hora. Posteriormente le habría seguido con sus aviones con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque y así siguieron los avistamientos con al menos 100 testigos. En medio de tal fiebre, comenzaron a desatarse las especulaciones, unos decían que era un ángel que venía a avisar de una catástrofe. Otros, que era un demonio que venía a causarla, que era una criatura mutada por la radioactividad de la zona, e incluso de una maldición lanzada 500 años atrás por un líder indio llamado Okolesqua, antes de morir víctima de una emboscada. Junto a las apariciones del Mothman se multiplicaron también los avistamientos ovni, y la presencia de unos extraños hombres vestidos de negro como los que interrogaron a la periodista Mary Ire. Casualidad o no, los avistamientos del Mothman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967 cuando el puente de Silver Bridge, de 700 metros de largo que cruzaba el río Ohio, se desplomó, acabando con la vida de más de 46 personas, como sucedía en el repetitivo sueño de Mary Ire, que asombrosamente, se encontraba en ese momento en el puente junto a varios testigos más de las apariciones. El Mothman nunca más volvió a ser visto allí. Con todo el material recogido esos años, John Kell escribió The Mothman Prophecies. Las profecías del Mothman, que sería llevado al cine en 2002 y protagonizada por Richard Gere. En Virginia estos sucesos siguen vivos, y el productor de Expediente X, Chris Carter, también dedicó un episodio de la popular serie a esta criatura que desde luego, es una de las que más testigos ha tenido en el mundo paranormal. Si encuentra asombrosa la historia del Mothman y del Silver Bridge, no es la única persona. Tampoco es la única vez que se ha relacionado al Mothman con un gran desastre, a ver si es capaz de decir si las siguientes historias son fruto de la rica imaginación de alguien o episodios reales de la leyenda del Mothman. Chernobyl. En abril de 1986 corría un rumor entre los trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania. Casi una docena de diferentes hombres y mujeres declararon haber visto extraños fenómenos similares que les causaron estupor. Algunos tuvieron pesadillas y otros recibieron amenazas por teléfono. Al menos 4 han visto realmente a la criatura de la que todo el mundo continúa hablando, un enorme hombre de tez oscura, sin cabeza pero con unas enormes alas y unos luminosos ojos rojos. Dicha mañana, sin embargo, los rumores tendrían que esperar. Se programó un examen rutinario del reactor 4 con objeto de estar preparado en caso de una pérdida de potencia. Parecía que los oficiales estaban preocupados por la posibilidad de que ocurriera un desastre en la planta, habiendo recibido numerosas y misteriosas advertencias, especialmente durante los últimos días. Querían estar preparados para cualquier cosa.
Se sabía que el reactor 4 era inestable a bajos niveles de potencia y la mañana del 26 de abril de 1986 la central nuclear de Chernobyl explotó, al fallar el suministro de potencia del generador. Aquella mañana murieron 30 personas y 10 más como resultado de la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días causando la mayoría de los daños radioactivos en la zona. Y, mientras los helicópteros sobrevolaban en círculos arrojando 500 toneladas de arena, barro, plomo y otros productos químicos sobre las llamas, los trabajadores que habían sobrevivido a la catástrofe observaron atónitos un enorme pájaro de 7 metros volando en círculo entre el humo del incendio. China. En 1926 en las estribaciones del sudeste de China tuvo lugar uno de los peores desastres de ingeniería ocurridas en la historia. Allí se encuentra una de las presas más grandes del mundo, aunque solo la segunda más grande de China, la presa Xiaote Dam. La presa se derrumbó el 19 de enero de 1926, arrojando más de 50.000 millones de litros de agua sobre las tranquilas tierras de labranza que se encontraban situadas debajo. Murieron más de 15.000 personas al quedar ciudades enteras demolidas ante aquel flujo torrencial. En otros casos, las casas fueron arrancadas y arrastradas por la corriente durante varios kilómetros manteniéndose completamente intactas. De los que sobrevivieron, casi todos cuentan una historia acerca de haber visto u oído al negro hombre dragón que se apareció a las víctimas del desastre y por los alrededores de la estructura de la presa. Es escaso el número de testigos presenciales de este particular desastre, dado que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. Bermudas. El 3 de junio de 1983 Alison M. C. Carrey planeaba una soñada escapada con su marido, Eric, a las costas de las Islas Bermudas. El día antes de salir de viaje, se tumbó para echar un sueñecito y una extraña llamada telefónica la despertó. La describió como si se tratara de código Morse, solo pudo oír sonidos estridentes con un montón de interferencias. Pensó en grabar la llamada para que la oyera su marido que conocía el código Morse, pero la llamada fue demasiado breve. Volvió a echarse pero, al despertarse más tarde aquella tarde, se dio cuenta de que había estado durmiendo durante más de 6 horas. Lo único en lo que podía pensar era en un agitado sueño que había tenido en el que una figura gris con alas negras la observaba mientras ella se ahogaba en un enorme océano. Su marido llegó poco después a casa pero ella no le contó nada. Más tarde esa misma noche, no podía conciliar el sueño y oyó a su perro, un terrier escocés, que gruñía y arañaba la puerta principal de la planta inferior. Bajó a inspeccionar y cuando miró hacia el exterior, declaró más tarde: quería reírme porque no me lo podía creer. Pero no pude hacerlo. Fue como si una mano me rodeara la garganta, tenía tanto miedo. En su césped, delante de ella, estaba el enorme hombre al lado de su sueño. El hombre fue volando en dirección a la ventana donde ella permanecía de pie. Pero no movió ninguna parte del cuerpo, de repente estaba volando hacia mí. Su aterrorizador grito despertó a su marido, quien la encontró de pie temblando en el vestíbulo principal. Le explicó toda la historia entre sollozos y gemidos. Al día siguiente, parecía estar aún tan impresionada, que su marido decidió posponer el viaje. Descubrieron más tarde, al llamarle sus amigos preguntando si seguían vivos, que el avión en el que supuestamente tenían que viajar había desaparecido durante una tormenta en el Triángulo de las Bermudas y nunca se supo nada más de él. Chicago. En 1951 ocurrieron extraños sucesos en los Estados Unidos. Se dieron numerosos casos de amenazas rojas, amenazas de bomba y caza de brujas. La gente estaba muy agitada con el comienzo de la Guerra Fría. Y Chicago había experimentado el único terremoto de su historia. Bastantes días antes del terremoto, las personas que estaban navegando por el lago de Michigan declararon haber visto a una gran criatura negra o una paloma demoníaca sobrevolando los edificios de Chicago. Otros que trabajaban en edificios de gran altura dijeron haber visto extrañas luces en movimiento sobre el mismo lago. El 5 de mayo, día del terremoto, muchas personas declararon repentinos e inexplicables golpes en las puertas de sus hogares o, lo que es aún más extraño, en puertas de armarios y gabinetes. ¿Pudo ser entonces que Mothman tratara de mantenerlos a salvo en el interior de sus casas? Parece ser que una joven pareja abrió la puerta de su casa y tras encontrarse de frente con una enorme figura gris, fueron conducidos sin poder ver nada a un parque cercano siguiendo los hipnóticos ojos rojos de aquella extraña criatura. Cuando salieron del trance, la criatura había desaparecido y la tierra comenzó a temblar. Todo el edificio de apartamentos, en cuya planta baja vivía la pareja, se derrumbó.
En el edificio murieron 12 personas, siendo las únicas víctimas mortales de la ciudad entera durante el terremoto. La guerra de Crimea, una de las historias más extrañas que se han vinculado a Mothman y también una de las más antiguas. Durante la guerra de Crimea, tuvo lugar una batalla particularmente sangrienta que duró 6 días cuando las tropas de ambos bandos se dieron cuenta de que el día siguiente era 15 de marzo, los idos de marzo. Siendo ambos bandos tremendamente supersticiosos, gente sencilla, los dirigentes acordaron un día de tregua. Sin embargo, un pequeño grupo formado por 5 soldados rusos planeaban una emboscada que se llevaría a cabo la noche siguiente. Parece ser que avanzaron hacia las líneas enemigas utilizando las luces de las linternas de su propio campamento. En el centro del campo de batalla el aire se oscureció de pronto y los 5 hombres levantaron la vista y vieron un enorme pájaro que volaba en círculo sobre ellos. Entonces, un superviviente declaró que se trataba de un cuervo, de ahí que la historia se cuente asociada a la mitología del cuervo, pero otros testigos dieron detalles que hacían pensar en el Mothman. Se quedaron hipnotizados y, cuando volvieron a bajar la vista, continuaron avanzando hacia las líneas enemigas en la dirección por la que habían llegado. Cuando llegaron a lo que creían que eran las tropas enemigas, comenzaron a recibir una lluvia de disparos de los guardianes permanentes. 3 de ellos murieron al instante y el cuarto cayó en brazos de su hermano y murió desangrado lentamente. Uno de los hombres sobrevivió, protegido por el cuerpo de su hermano. Pero lo extraño de la historia son las declaraciones de los guardianes rusos que estaban allí observando. Todos ellos juraron que los 5 hombres eran del ejército turco, que iban vestidos con turbantes y togas y que gritaban a todo pulmón, seguidos por una multitud de miles de chiflados enormes. A medianoche, los enfurecidos turcos contraatacaron y lo que empezó siendo una efímera imagen terminó en una de las batallas más sangrientas de cualquier país. Alemania. Otro caso parece ser atribuido a favor de Mothman, caso en el que salvó a 21 personas. El 10 de septiembre de 1978, unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo en Alemania, al llegar allí, se encontraron la entrada del pozo de la mina bloqueada por una misteriosa y terrorífica figura con las alas extendidas. Muchos de los hombres intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina, pensando que se trataba solo de una aparición. Se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar inaguantables y agudos alaridos como si gritaran 50 personas o como si se oyera el frenazo de un tren. Después de aproximadamente una hora de espera, los hombres se preocupaban de limpiar la parte exterior de la mina con la esperanza de que la criatura se fuera. Alrededor de las 8 de la mañana el suelo tembló con la fuerza propia de una enorme explosión subterránea. El Mothman se había ido y en su lugar encontraron una enorme columna de fuego que provenía de la entrada de la mina, un incendio que seguramente los habría matado a todos. 6 meses más tarde solo un tercio de los hombres continuaron trabajando en la mina. Otros cambiaron de oficio, muchos se quedaron sin empleo y, aparentemente, con gran dificultad para encontrarlo. 2 de ellos se dedicaron a descubrir lo que ocurrió y hacérselo saber al mundo entero. Los 2 murieron inusitadamente jóvenes y en las más absoluta de las miserias. El Mothman continúa siendo una enigmática figura, en ocasiones decidida a salvar vidas y en otras impasible ante la muerte de miles de personas. Entendamos o no sus motivos, el Mothman continúa siendo un fascinante y persuasivo misterio.